Hola a todos, buenas tardes, gracias por asistir. Estoy muy a gusto de poder recibirlos y poder compartir esta información importante que va a ser de mucha valía y cuantía para todas las organizaciones e incluso para los emprendimientos, tomando en cuenta la coyuntura que estamos viviendo actualmente. Ahí estamos. Entonces, bienvenidos, gracias por estar. Como les decía, estamos viviendo un momento bastante importante para todas las organizaciones, para las personas en sus hogares. Hablarles más de la problemática que existe, de las penas que han pasado algunos porque algunos han tenido algún familiar cercano que ha sufrido por el tema del COVID. Pero obviamente en toda crisis existen oportunidades. Ya de por sí esta es una oportunidad, poder tener a tantas personas juntas escuchando un tema importante como este de gestión documental, es muy valioso, ¿no? Gracias a la tecnología, poder compartir información. Hace pocos días estuve escuchando un webinar y se decía que es momento de ser colaborativos, ¿no? Porque es la única manera de poder salir de este momento de crisis y espero aprovechar cada minuto del tiempo que ustedes van a invertir en este webinar, sacarle el mayor provecho posible y compartirles información valiosa, ¿sí? Estos son los temas que vamos a tratar. He tratado de llevar una línea de ver cuáles son los riesgos de manipulación del papel y si es que es posible el contagio a través de la manipulación del papel. Obviamente ustedes ya saben que estamos acostumbrados y muchos de los procesos administrativos que se hacen en la organización dependen del papel y obviamente viaja a través de toda la organización, lo cual hay que saber si es que existe el riesgo de contagiarse por la manipulación del papel, ¿no? ¿Qué desafíos están afrontando las organizaciones hoy en día a través del teletrabajo y cómo vamos a hacer ahora en adelante para gestionar estos procesos de documentos, ¿no? ¿Qué soluciones existen tanto por la ley del comercio electrónico, firmas y mensajes de datos, y qué soluciones en gestión digital tenemos a la mano para que las organizaciones puedan realizar su trabajo de manera normal, oportuna, ¿no? Entonces vamos a tratar los temas. El primer punto ¿es posible el contagio por manipulación de papel? Pues bueno, como ustedes saben, ha pasado 3 meses prácticamente desde que empezó la crisis real en todas partes del mundo y ya existen algunos estudios de cuánto tiempo puede vivir el virus en diferentes superficies o materiales como cobre, como plástico, aluminio, papel, y obviamente en este caso lo que nos interesa es si es posible el contagio mediante la manipulación del papel. Y efectivamente ya existen algunos estudios donde te dicen que en el papel el virus tiene una carga viral que puede durar hasta 3 horas, ¿sí? En algunos otros casos 30 minutos, y esto va a depender mucho de las condiciones de humedad y de temperatura que se encuentre el material para que dure el tiempo que el estudio lo sugiere, ¿no? Entonces, aquí hay un tema muy interesante, muy importante que tomar, ¿no? Los procesos en las organizaciones probablemente se realizan en minutos. Ah, bajo mi experiencia, en algunas organizaciones donde hemos implementado sistemas de gestión documental o donde hemos implementado procesos netamente físicos para que la organización maneje sus documentos de forma ordenada y fluyan a través de cada una de las áreas de una forma ordenada, en horas se pueden procesar miles de papeles y viajan en 3, 4, 5 manos diferentes, ¿sí? Entonces, si en minutos se pasa un papel de mano en mano y el virus puede durar hasta 3 horas, es posible el nivel de contagio, ¿sí? Además, que si bien es cierto, la realidad o la forma de trabajar o los cuidados que va a tener los usuarios o los colaboradores en su puesto de trabajo, tal vez usando mascarillas, otros usando protectores faciales, el alcohol, en el día a día se empieza a perder esta sana costumbre o esos cuidados que se tienen, y como uno está solo en su escritorio,
estornudas, aquí está la mascarilla, lo posas sobre la laptop, sobre tu escritorio, y los documentos que regularmente manejamos, como el papel, son puestos sobre el escritorio, son impresos, son tomados de la banda o de la impresora, y el virus probablemente se posa. Como ustedes pueden ver, quedan las huellas o se estornuda, y este documento probablemente como un contrato o como típicas cosas que en todas las organizaciones suceden, los reembolsos de gastos, que llega alguien y quiere que le reembolsen inmediatamente, acercarse a que la jefa le firme el reembolso para que sea aprobado y este vaya a caja y obviamente le retorne el dinero. A veces para que la operación continúe y tener obviamente ese dinero y salir al siguiente día a hacer tus actividades normales. Y esto muchas veces se debe realizar en minutos. Entonces pasan por 2 o 3 manos y el virus se puede transmitir. ¿Y qué es lo más importante de esto que yo pude analizar, de la información que está disponible? Es que la vida útil del virus se puede extender cuando se maneja entre 21 grados centígrados y una humedad relativa de 65%. ¿Sí? ¿Qué fue lo que me sorprendió de esto? Que ustedes saben que las condiciones de temperatura y humedad de una oficina recomendada, hay un estudio en España, donde se dice que la temperatura apropiada debe oscilar entre 21 y 22 grados de temperatura para que un trabajador saque su mayor productividad en una oficina. Entonces, normalmente es la temperatura que oscila el aire acondicionado en las oficinas, 22 grados, 21 grados, para los más calurosos probablemente baja a 18 grados. También tuve la oportunidad de leer algunos casos donde se hablaba del dilema o discusión entre los colaboradores de cuánto debe mantenerse la temperatura en una oficina. Pero de manera general, oscila entre 21 y 22 grados el aire acondicionado y la temperatura del ambiente. Y este cuadro que ustedes pueden ver, que dice Weather Online, es una estadística de unos 5 o 6 días en la ciudad de Guayaquil, en cuánto oscila la humedad en nuestra ciudad. Y como pueden darse cuenta, el gráfico muestra que oscila entre 60 y 70% de humedad y 80% de humedad. Entonces, lo más probable es que van a existir días donde se combine el grado de humedad y los grados centígrados apropiados para que el virus se mantenga la mayor cantidad de tiempo posible con su carga viral, ¿no? Entonces, esto es algo muy, muy interesante, que lo único que nos lleva es a darnos cuenta de que hay que tomar medidas para evitar el contagio, que es lo que todos estamos buscando, ¿no? Prevenir los contagios, ¿sí? Entonces, vamos a seguir con la siguiente parte. Esa es la problemática que se nos presenta, ¿no? Que existe la probabilidad de contagio. ¿Cuáles son los desafíos de las empresas ecuatorianas? Existen algunos desafíos interesantes, no solamente por la manipulación del papel, claro está, por algunos temas. Hoy en día los desafíos han sido cómo teletrabajar, si tenemos internet en casa, si tenemos las herramientas necesarias para poder realizar nuestras actividades, sin número de desafíos que se nos han presentado a raíz del inicio de la pandemia, ¿no? Algunas las hemos podido resolver exitosamente, otros con mayor destreza o experiencia manejando aplicaciones y tecnologías ha sido pues parte de su día a día, ha sido nada más seguirlo haciendo, y algunos pues definitivamente aprender tecnologías como el uso, por ejemplo, de estas herramientas como Zoom o cualquier otra herramienta para poder comunicarse e incluso para hacer compras desde sus hogares, ¿no? Entonces, pero las empresas tienen estos desafíos, ¿sí? Que son unos de los que hemos podido analizar. Y uno es la inversión. ¿Por qué la inversión? Algunas compañías ya a través del tiempo han venido realizando inversiones en tecnología de seguridad informática, en, por ejemplo, software para gestión documental en línea, y estas compañías ya tienen una ventaja a diferencia de las que no lo han hecho, ¿sí?
Actualmente, con el teletrabajo, algunas personas han podido compartir información, tanto de sus archivos históricos digitalizados, o incluso gestionando documentos en línea, porque cuentan con tecnología para hacerlo, ¿sí? No estamos muy lejos de estar viviendo ya esta realidad con algunos procesos que hacemos. Eso les voy a hablar un poquito más adelante, pero ya lo hemos venido haciendo, tal vez inconscientemente, viviendo este mundo digital. Pero la inversión es un tema que en esta coyuntura probablemente algunas empresas, como pasaba antes, ya a través de estos años de experiencia ofreciendo soluciones de gestión documental, algunas compañías lo veían como algo que puede quedar para después, ¿sí? Todo es más importante. eh, Adquirir insumos, todo lo que se debe comercializar, pero lo veían la gestión documental como algo que podía esperar, no era algo primordial. Hoy en día no se puede hacer gestión documental si no tienes herramientas tecnológicas. Y si obviamente existe este tema del distanciamiento, ¿no? Otro desafío que tienen las compañías son el plan de negocio. Los planes de negocio hasta ahora muchas veces han sido desarrollados para alcanzar los objetivos comerciales de la compañía, pero no se han enfocado en alcanzar estos planes de negocios con la tecnología disponible. Se han basado en tecnología antigua. Y como pueden ver, teniendo tecnología antigua, con casos como este, como la pandemia, no estar preparado hace que sea mucho más difícil alcanzar estos objetivos, ¿no? Para muchas empresas se les ha caído el plan de ventas, la conexión con sus clientes, y en cambio otras que ya vienen viviendo esta cultura digital, ha sido como que golpear la campana, estar en este momento en la parte más alta de su productividad, porque ¿quién más lo podía hacer? Entre ellos, por ejemplo, las cadenas de comidas que están vendiendo. Muy sencillo, yo tengo un restaurante, todas las cadenas de comidas que ya vendían sus productos a través de estas aplicaciones como Globo, Rapid, Uber Eats, son las que han podido vender y se han mantenido, mientras que los restaurantes que no lo tenían, que no era parte de su core, obviamente les ha tocado cerrar y muchos pasar por las crisis que están pasando, ¿no? Y otro más importante es el tema de la cultura. En cambiar la cultura de nuestros colaboradores, para muchos de ustedes probablemente ha sido difícil implementar cosas muy pequeñas. El otro día comentábamos que en ciertas organizaciones, por ejemplo, se implementa o se ha venido implementando el telemétrico, donde uno marca la huella para ingresar al trabajo. Incluso esa pequeña cosa que es registrar tu ingreso y salida, en ciertas organizaciones ha sido un poco difícil introducirlas a la cultura, ¿no? Porque la gente, cuando implementa este tipo de cosas, está acostumbrada a no hacerlo, y cambiarle ese chip es un poco difícil. Más bien ahora que todos vamos a llevarnos a usar tecnología y a usar software, gestores documentales, aplicaciones, es llegar hacia ellos. Les doy un ejemplo muy claro. En mi casa, yo no uso mucho, no leo mucho el periódico de forma física. Lo leo a través de las aplicaciones que están disponibles. Pero les voy a mostrar algo muy interesante. ¿Qué creen que es esto? Son los periódicos, bueno, no importa la marca, El Universo, y espero que vean los días, que sea un poco visible. Este es el día de hoy, este es el del día de ayer, y El Universo llega a mi casa todos los días, el periódico diario llega a mi casa todos los días. ¿Y por qué? Conmigo vive mi suegra, y ella está registrada en este diario, y le llega todos los días el periódico. Entonces, es algo que no va a cambiar la cultura de algunas personas, va a ser difícil. Existe el riesgo, y esto sigue llegando, y se desinfecta, y ya lee el periódico, aunque existen estudios que en el papel periódico el tiempo de carga viral casi no existe. Entonces, pero cambiar la cultura de las personas va a ser un poco complejo. Más sin embargo, todos los tenemos que hacer como hemos estado obligados hoy en día. Algunos incluso, como ya les mencioné, hasta para comprar el botellón de agua les ha tocado usar una aplicación para que llegue un agua pura a su casa, ¿no? O incluso hacer citas médicas, un sinnúmero de cosas que nos ha tocado vivir a través de las aplicaciones, ¿no?
vamos a entrar a una parte interesante, luego de haberles hablado de el problema de los riesgos de contagio, cuáles son los desafíos que se nos presentan a las organizaciones, y existen soluciones que ya venimos viviendo desde el 2002, cuando empezamos, se publicó la Ley de Comercio Electrónico, donde ya se muestra un camino, no tanto pensando en una pandemia, sino en automatizar los procesos, en ser más eficientes, en lograr objetivos de las organizaciones, y también, obviamente, el gobierno buscando objetivos de control un poquito más estrictos, donde se puede gestionar el comercio de manera electrónica, ¿sí? Les voy a hablar de manera puntual. La ley de comercio electrónico lo que permite, regula los mensajes de datos, las firmas electrónicas, los servicios de certificación, la contratación electrónica y telemática, la prestación de servicios electrónicos a través de las redes de información, incluido el comercio electrónico y la protección de los usuarios en estos sistemas. Es decir, existe un marco legal y jurídico que permite hacer negocios. Hacer gestiones en la oficina, incluso, para los que no lo conocen, los correos electrónicos como tal, son, hoy en día, son una prueba jurídica válida cuando estás en algún problema de algún juicio, ¿no? Y ya lo van a entender por qué un poquito más adelante, ¿no? ¿Cuáles son los principios que enmarcan a esta ley? Por ejemplo, la ley de comercio electrónico tiene un reconocimiento jurídico, que quiere decir que todo lo que se haga dentro de este marco o dentro de ciertas condiciones para ejercer, tienen valor legal, ¿sí? Desde un contrato, desde una aceptación de un servicio. Hoy en día hacemos muchas cosas que están amparadas bajo esta ley, ¿no? También cuida la propiedad intelectual. ¿Qué quiere decir? Este es un punto muy importante que creo que vale la pena mencionar, que ha venido cambiando a través del tiempo en el criterio de los empresarios. Hasta antes, hoy en día se usan muchos servicios en cloud, pero antes los empresarios siempre buscaban tener toda su información en sus propios servidores, de forma digital. Y si es de forma física, con mucha más razón querían tenerlo dentro de su archivo, atrás de la oficina del gerente o del presidente de la compañía, querían tener todos los archivos más importantes guardados bajo 3 llaves. Y era por un tema de confidencialidad de su información, ¿sí? Y obviamente de cuidar la propiedad intelectual de sus desarrollos, de su creatividad. Y era lo más seguro para ellos que esté a su vista, que esté bajo llave. Con los años ha venido cambiando esto, ya como pudo presentarme Jeremy en 12 años de experiencia de esto, me ha tocado vivir este cambio cultural de forma lenta pero segura, digámoslo, ¿no? Y hoy en día, pues de una forma abrupta toca aceptarlo. Pero las empresas no confiaban mucho en servicios cloud, todo lo querían tener en sus propios servidores, y eso ha ido cambiando mucho. Incluso compañías muy reconocidas que todo lo tenían en sus servidores propios gigantescos, hoy en día virtualizan sus servidores, ¿no? Y eso es un gran paso, ¿no? Entonces, esta ley cuida la propiedad intelectual, que las personas que estén interactuando con la información de las compañías, si se les ocurre o existe evidencia de que hayan filtrado información a la competencia o se hayan apropiado de esta información, pueden acarrear juicios y tener responsabilidad legal por realizar este tipo de acciones. Y es mucho más controlable, y ya los van a ver más adelante, que controlar la fuga de documentos físicos, ¿sí? Ustedes saben que sacar una copia muchas veces es muy sencillo, alguien coge un papel, saca una copia y se la lleva, o incluso escanea el documento y existen maneras de cómo llevarse información de las organizaciones. La confidencialidad y reserva es otro de los principios que enmarcan esta ley, que las personas que interactúan con la compañía o la información que se desarrolla dentro de la compañía debe estar completamente cuidada por herramientas de seguridad, ¿no? En algún momento en las capacitaciones anteriores, creo que Marlon de la corporación pudo hablar mucho del tema de ciberseguridad y servicios que también son necesarios hoy en día más que nunca
para no ser atacados, para cuidar la información que se tiene en nuestros servidores, en nuestras redes, y que es de vital importancia para la organización, ¿no? Habla de la información original. La información original lo que quiere decir es que cuando existe una interacción de forma digital o de manera electrónica, como la firma de un contrato o un mensaje de texto vía WhatsApp o un correo electrónico, debe existir un medio tecnológico que garantice que esta información se mantiene intacta o digamos ineludible sin ninguna modificación desde el momento que es aprobada o que es enviada entre las dos partes, el emisor y el receptor, ¿no? Entonces la información debe existir la garantía de que esa información se mantiene y se conserva en su estado original. Y además debe conservarse en el tiempo necesario que dure el contrato o que tenga vigencia el contrato o cualquier acción que se haya hecho de manera electrónica, ¿no? Y otra de las cosas que debe existir para que para que tenga validez esta ley en las acciones que se hagan, es que debe garantizarse el envío y recepción del mensaje. Es decir, que no solamente porque yo le envío un contrato a alguien o un correo a alguien de realizar una acción, seamos muy claros. Por ejemplo, si alguien, mi jefe, o yo le doy una orden a un colaborador mío que realice una actividad X mediante un mensaje de correo electrónico, una cosa es que yo le envíe el mensaje y le diga que lo haga, y otra cosa es que él me responda y acepte que le ha llegado el mensaje, ¿no? Si bien es cierto, existen la confirmación de recepción del mensaje o de lectura de los mensajes, lo que te pide es que el receptor confirme que lo ha recibido, ¿sí? Y eso es una clave también importante para que todas las acciones que se realicen de manera electrónica tengan valor, ¿no? Una de las cosas que pude conversar con algunas personas y que es una duda interesante que se creó, es que ¿qué pasa cuando se desmaterializa el documento? ¿Qué es desmaterializar el documento? Por ejemplo, cuando yo realizo, digamos que estamos haciendo un contrato o una acción, ¿no? Yo les envío el contrato de forma electrónica y lo firmamos de forma digital, el cliente y el proveedor, por ejemplo, en este caso, y se queda firmado electrónicamente. Desmaterializarlo sería imprimirlo, ¿sí? Imprimirlo y firmarlo con tu firma manual, ¿no? Entonces, existía la duda de que firmarlo ya pierde el valor legal o el valor de ese documento original de forma digital, y no es así. Siempre y cuando se cumplan todos estos principios, ¿sí? Ustedes pueden darse cuenta que, por ejemplo, hoy en día lo más común que nosotros hacemos es facturar electrónicamente. Actualmente, yo diría que el 90% de las compañías ya cuentan con firma digital, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante, porque hacen facturación electrónica, ¿no? Y en ningún momento la factura electrónica deja de tener su valor porque se imprime, ¿sí? Es la factura electrónica, lo que tiene el valor es el RIDE y el XML. Hoy en día los dos son los que tienen el mismo valor jurídico y legal, ¿sí? Y no porque se imprime la factura electrónica y la firma del representante legal, deja de tener valor el documento electrónico, ¿no? Entonces, un documento electrónico o un proceso de forma electrónica bien llevado y cumpliendo todos los principios que dice la ley, tiene su valor el documento electrónico, ¿sí? A no ser que sea otro documento que se esté firmando, ¿no? La firma electrónica. Es importante manejar el tema de la firma electrónica porque obviamente esta es la que garantiza que un proceso se vuelva legal como un contrato, por ejemplo, o como una factura, ¿sí? Un documento de valor. Existen algunas otras aplicaciones que se las voy a contar más adelante, que algunos tal vez no la conocen, pero que pueden agregar mucha eficiencia a procesos dentro de la organización, ¿sí? Pues la firma electrónica tiene un peso y una importancia relevante en esta coyuntura. Primero porque es equivalente a una firma manuscrita, ¿sí? Es equivalente a una firma manuscrita y es mucho más segura, digamos, ¿no? Porque no se puede duplicar o no es posible que alguien la falsifique, ¿no? Que digamos que no ha pasado, pero sí ha pasado, ¿sí? Es más, existen expertos en falsificar firmas, pero obviamente dentro de la firma digital
existen muchos candados de seguridad que prevén que esto no suceda, ¿no? Permite garantizar la autoría e integridad de estos documentos digitales, o sea, hablamos nuevamente de cuidar con la integridad de los documentos, otorga validez jurídica a los contratos o a los procesos que se realicen de forma digital, ¿sí? Sirve para diferentes procesos o actividades de forma digital, desde certificaciones, desde contratos, aceptaciones, y un sinnúmero de procesos que les voy a mencionar adelante, ¿no? Y obviamente, realizar todos estos procesos de forma digital otorgan eficiencia en los tiempos de los procesos administrativos que se realizan, ¿no? Dejar de imprimir papel, dejar de que alguien para obtener una aprobación, por ejemplo, en ciertas organizaciones que yo he estado, debía llevar un documento donde el jefe para que se lo firme y quede constancia de que eso se realiza, pues eso tomaba mucho tiempo valioso, ¿no? Hoy en día, y con algunas herramientas que existen, probablemente las actividades o documentos que se tengan que procesar van a llegar en una cola de trabajo y la persona que los recibe va a poder aprobarlos de forma instantánea, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos para una firma electrónica? Primero, es individual y estar vinculada exclusivamente al titular. Es decir, no solamente, hoy en día es común que la firma digital solamente la tenga el representante legal y, como ya les mencioné, por efectos de que se genera la facturación electrónica. Entonces, el representante legal es el que manda a solicitar el token y él es el que tiene la firma electrónica, pero esto se puede aplicar a las diferentes áreas, a todas las áreas y a todas las personas o colaboradores de la organización, ¿sí? Pero obviamente cada uno debe tener su firma electrónica, ¿no? Que permite identificar inequívocamente la autoría e identidad del signatario, es decir, que se puede identificar a través de un medio o un software o un medio tecnológico que esta persona registra su credencial, ¿sí? Que su método de creación y verificación sea confiable, seguro e inalterable. Esto tiene mucho que ver con los principios de la ley de comercio electrónico, y todo esto básicamente se puede controlar a través de soluciones tecnológicas, ¿no? Que ya existen de por sí. Muchos de ustedes las han vivido con la facturación electrónica y cuando lo han implementado han vivido este proceso, ¿no? Cuando se firma, cuando se fijare la firma electrónica en un mensaje de datos, deberá enviarse en su mismo acto como parte integrante del mensaje de datos. Es decir, cuando se firma un documento debe viajar, por ejemplo, el contrato y la firma electrónica adjunta. No se puede mandar por separado y esto obviamente es parte inequívoca para que un documento tenga validez. ¿Sí? Les voy a hablar un poco de las aplicaciones y de los casos de uso, que algunos ya los conocemos, otros son nuevos para muchos, pero el común y que todo el mundo conoce es la facturación electrónica, ¿sí? Ya está por demás hablar de cómo solucionó la factura electrónica algunos procesos. Incluso hoy en día, para los que no pueden salir de su casa y no tienen facturación electrónica, les ha tocado pasar por hacer la factura manual, escanearla, enviarle al cliente, pedirle disculpas y decirle que nos espere hasta que se termine el confinamiento para poderles hacerles llegar la original. Por los que tienen facturación electrónica, pues todo es en línea, ¿no? Enviar información cifrada, lo que permite es, cuando se descarga información de ciertos sistemas, te permite mandar información que no sea identificada por otras personas, ¿no? Sellado electrónico de logs y evidencias electrónicas. Para los que han manejado diferentes sistemas, ERPs o lo que sea, los sistemas por lo general generan logs de auditoría, donde te registra qué actividades se han realizado dentro de ese sistema, quién ingresó, quién modificó, a qué hora se modificó, en qué área de la organización se modificó cierta información. Esos son los logs, o donde hubo un error, ¿sí? En ocasiones esta información son datos que pueden ser modificados, ¿sí?
pero con la firma electrónica en esta etapa, por ejemplo, te garantiza de que esos logs son originales y que no han sido modificados, ¿no? Un recibido de pagos de nómina. Esta es una aplicación que probablemente muchos de ustedes no conocían y no se hacen, pero lo que te permite es que tú puedas generar las nóminas, pagarle a los colaboradores y que ellos, mediante la firma electrónica, acepten que recibieron. En algunas organizaciones que hemos manejado nosotros de diferentes industrias, por ejemplo en la industria agrícola, donde hay cientos de trabajadores en fincas, ahí lo que hacen, en algunos casos también por el tema de el nivel de educación, lo que hacen es poner la huella dactilar, se sigue haciendo, en otros casos se sigue firmando el rol de pagos, y en otros casos creen que es suficiente con que les manden el rol de pagos a su cuenta bancaria. O sea, es decir, se les acreditó y ya la gente está segura de que eso es prueba suficiente para que el trabajador en el juicio laboral tenga sus roles firmados. Pues muchas veces no es así, porque algunas compañías lo que hacen es, es cada cierto tiempo mandar los roles para que los firmen manualmente. Esto a muchas empresas, por conocimiento vivido, les ha costado algunas demandas laborales que han perdido, ¿sí? Pero lo que te permite, por ejemplo, la firma electrónica es que tú le envíes el rol de pagos y que ellos, mediante su firma, acepten que han recibido este rol, ¿no? Con descuentos, con multas o con bonificaciones, obviamente han recibido su rol de pagos, ¿no? Verificación de los documentos entregados. Bueno, esto es básico. Se pueden hacer interacciones del día a día de las organizaciones de documentos entregados y recibidos, básicamente en el mismo esquema, dando una aceptación de lo que estás recibiendo o entregando. Esto es muy aplicable también en empresas del Estado, ¿no? Hemos interactuado, he podido interactuar con algunas empresas públicas donde la información o los documentos es el top secret, las personas se manejan con mucho recelo de la información y obviamente cerciorarse de que han entregado una información, o de que han entregado un proceso o de que han culminado una actividad es muy importante, ¿no? Porque eso es la garantía de que tú has cumplido con tu trabajo y no te va a traer consecuencias después, ¿no? Trámites en internet, pagos, certificaciones. Hoy en día muchos ya los hemos vivido hace mucho tiempo. Por ejemplo, cuando quieres sacar tu historial de títulos profesionales, entras a la página del CENESID, generas tus certificados de estudio y ahí ya te sale una firma digital que garantiza o certifica que tú tienes esos títulos, ¿no? Y así un sinnúmero de actividades o trámites que se realizan en día a día, ¿no? Creación de contratos telemáticos. Esto yo creo que es lo que agrega valor hoy en día, porque ¿por qué existen los contratos? Básicamente para garantizar que tu relación comercial o de servicio con cualquier otra persona, natural o jurídica, se cumpla, ¿sí? En esos contratos hay cláusulas, hay pólizas, hay sinnúmero de límites o de obligaciones que está el contratante para que esto se dé, ¿no? Algunas cosas como por ejemplo, algo muy sencillo, un contrato de servicio de internet que te diga que tienes X cantidad de megas o una cantidad de ancho de banda y que tu proveedor no te esté cumpliendo. Si no existe un contrato, no tienes cómo reclamar, ¿sí? Entonces, en esta coyuntura que hemos estado de lejos, ¿cómo nos ha tocado en algunos casos confiar a ciegas de que se va a cumplir el servicio, ¿sí? Pero en el día a día sabemos que los contratos tienen su importancia porque cuando existe algún problema de incumplimiento de aquello, nosotros tenemos que poder exigir que se cumpla, ¿no? Bueno, concursos públicos, entre otros. En los concursos públicos hoy en día se usan las plataformas digitales y así existen algunas aplicaciones donde ya estamos viviendo este tema de la ley electrónica, ¿no? ¿Dónde se obtiene la firma electrónica o el token? Antes solamente lo generaba el Banco Central del Ecuador, hoy en día también se puede obtener en el registro civil,
tanto el token como el certificado de firma electrónica. El certificado, pues, es el complemento de tener el token porque es lo que garantiza que esa firma es válida, ¿no? Esto se puede exigir en cualquier momento. Bueno, soluciones digitales, aquí viene ya la última parte de lo que quería exponerles. Nosotros hemos vivido como soluciones digitales de gestión documental a través de todos estos años, tal vez en estos últimos 13, 14 años, he ido viviendo una evolución del tema de la digitalización de documentos. La mayoría de las compañías lo que han digitalizado o lo que han usado de forma digital son los documentos con valor tributario, digámoslo así. Todo lo que eran facturas, pagos a proveedores, retenciones. Cuando se cambió a la facturación electrónica, esto no dejó de existir porque las facturas de proveedores tienen algunos adjuntos como soportes, órdenes de compras, cotizaciones, la misma retención que se convierte en un expediente, y todo eso se siguió digitalizando y adjuntando a la factura. Pero la gente lo que hacía era digitalizar la información histórica cuando ya se terminaban todos los procesos de pagos de un mes, por ejemplo. El día 2 del siguiente mes se digitalizaba el histórico y se ponía a disponibilidad para cuando sea necesaria la consulta. Entonces, si ustedes ven el gráfico, hasta donde está el mouse, que era el escaneo, la clasificación y la identificación, es la digitalización tradicional. Digitalizar un histórico y tenerlo listo para la consulta. Hace unos, diría yo, aquí en Ecuador, tal vez hace unos 5 o 7 años, empezó un poco, principalmente las compañías con mayor capacidad de inversión y con, digamos que una visión un poco más alta de mejorar sus procesos, básicamente, de volverse más eficientes, empezaron a incorporar controles de forma electrónica o de forma digital de estos procesos. Incorporaron flujos de trabajo, que es, por ejemplo, la creación de un documento. Una persona está encargada de la creación, otra persona está encargada de la revisión, otra área está encargada de la aprobación, hasta que llega la persona más importante o el representante legal que ya firma el documento aprobado, ¿no? Entonces, todos los flujos de trabajo también, y en cada flujo de trabajo existen documentos de por medio. Ya desde hace algunos años existen soluciones que te permiten realizarlo de forma digital, ¿no? Y además, lo interesante de hacer los procesos de forma digital, tanto de documentos o de cualquier otra actividad, es que tú puedes tener reportes de información o indicadores de estas actividades, ¿no? Entonces, actualmente, con soluciones de este tipo, algunas compañías donde hemos podido hacer la implementación, entre ellas les puedo mencionar el Grupo Wong, les puedo mencionar Kimberly-Clark, les puedo mencionar Johnson & Johnson, donde ya pudimos implementar desde hace algunos años ciertos procesos donde los documentos eran controlados, eran digitalizados, controlados, aprobados y finalmente pues almacenados para una más rápida consulta, ¿no? ¿Cuál es la oferta de valor de tener la documentación de forma digital? Primero, que hay una alta disponibilidad, ¿no? Los documentos tú puedes acceder desde cualquier parte del mundo, bueno, si tienes acceso, si tu información está en la nube, 24/7, ¿no? Ahorros de espacios, definitivamente, porque ya no es necesario que tu escritorio o que tus archivadores estén llenos de papel. Ya los puedes mandar al archivo histórico y consultar tu información de forma digital, ¿no? Hace que todas las actividades se vuelvan mucho más ágil, ¿no? Mucho más ágil. Y esto también complementa a algo que nosotros como Agile Pro venimos haciendo con todos nuestros clientes, es fomentar una cultura de cero papel, ¿no? Implementando sistemas de gestión de documentos. Estas son algunas de las soluciones que nosotros tenemos actualmente, que ya las hemos implementado a algunos clientes y que brindan algunas ventajas importantes para los clientes, ¿no? Tenemos Quality. Quality es una herramienta 100% cloud, tiene algunos módulos desde que te permite gestionar people, todo lo que son trabajadores, todos los que incorporan la organización pueden interactuar con esta aplicación. Puedes gestionar documentos, te permite tener control de las actividades que ellos van realizando, tanto de los documentos como de algunas otras actividades. Son herramientas además basadas en las normas de calidad, ¿sí?
que te permite, obviamente, tener unos estándares muy altos de los procesos, ¿no? Y cuidan hasta los detalles. Puedes interactuar con proveedores incluso para hacer algún reclamo de no conformidad y tener respuesta de interacción inmediata y controlable, ¿no? Otras de las soluciones que nosotros también hemos implementado en algunos clientes se llama Documents. Pues Documents tiene algunas características interesantes, además de ser un storage que se puede integrar con los ERPs que tiene el cliente. Esto es lo más interesante cuando se decidan por algún sistema, es que tú puedas integrar un gestor con tu ERP, ¿sí? Otra de las cosas es que aquí tú puedes incorporar la firma digital, ¿sí? Puedes tener en orden todos los documentos y tener un proceso. Y como pueden ver, todos estos sistemas tienen una autentificación de usuario, ¿no? Ya con la autentificación de usuario está garantizado de que se están cumpliendo los principios que te pide la ley de comercio electrónico, ¿no? Estas son algunas de las otras soluciones que nos va a llevar esta coyuntura, que es la custodia de documentos, que los documentos no viajen entre puesto en puesto, que se almacenen de manera oportuna y en el menor tiempo posible, que exista mayor orden para no estar manipulando papel cuando más se lo necesita, destruir la documentación que no tiene valor, y obviamente parte de los servicios que nosotros ofrecemos es la capacitación y asesorías en temas de gestión documental, ¿sí? Entonces, esto es lo que espero les haya servido para este nuevo normal, como le llaman. Les agradezco mucho por hacerse presentes. Ha sido muy enriquecedor para mí poderles compartir esta información. Y pues bueno, estamos abiertos para todas sus consultas. Gracias por estar aquí. Estoy muy contento y bueno, les deseo lo mejor. Es un camino aún difícil para reactivarnos, pero creo que con esfuerzo y trabajo pues vamos a salir adelante.